Comparto pantalla y les paso a presentar el tema que he preparado para esta ocasión, cuyo tema, como ha dicho muy bien Leonor, trata sobre la comprensión fenomenológica sobre la persona humana y la formación de la mujer. Presento en esta ocasión esta línea de pensamiento a partir de Edith Stein, que es una mujer multifacética, judía, atea, filósofa. La conocemos porque estuvo cautivada por el modo en que Husserl trataba los problemas filosóficos. Por esa razón, ella sigue al maestro y trabaja con él en sus primeros años de investigación. Posteriormente ingresa al Carmelo y más tarde, junto con su hermana Rosa, muere en los campos de concentración nazi. Su tesis doctoral, que ella realiza alrededor de los 25 años, es una tesis en filosofía en Friburgo, cuyo temática fue en relación al problema de la empatía en el año 1916. Para esta ocasión les pretendo compartir 4 elementos que he buscado en relación al pensamiento sobre lo femenino y sobre la mujer, precisamente en Edith Stein. El primero tiene que ver con el concepto de persona humana, cuerpo y alma, en el cual la filósofa va a dar una interesante reflexión, sobre todo tomada desde el ámbito fenomenológico. Luego, perdón, realizaremos con ella un abordaje para pensar la mujer, que es su propuesta filosófica, y desde ese lugar exploraremos y expondremos el alma femenina y la vocación de la mujer. Bueno, el concepto de persona humana, cuerpo y alma, en relación a lo que nos ha indicado Edith Stein, se traza desde el siguiente modo. Fiel al método de Husserl, que ha sido elaborado y empleado en sus investigaciones lógicas, Stein se hace eco del principio más elemental de este método, que es ir a las cosas mismas. Se trata de una intuición que no alude solo a la percepción sensible de una cosa determinada y particular, pues existe una intuición de lo que la cosa es por esencia, ya sea que es por su ser propio y lo que es por su esencia universal. Este acto por el que se capta la esencia es una percepción espiritual que Husserl denominó intuición, la cual reside en toda experiencia particular como un factor del que no se puede carecer. La filósofa gradualmente profundiza a partir de esta exigencia, que no solo es metodológica, pues se trata de una actitud, es decir, tener las cosas ante los ojos sin prejuicio y despojarse de toda anteojera. De este modo, la investigación respecto al hombre en general, al ser humano, se origina con aquello que se presenta en cuanto experiencia viva. A partir de un análisis preliminar, Stein subraya que por su constitución corporal, el hombre es una cosa material, sometido a las leyes e inscrito en el marco de la naturaleza. El hombre es, por tanto, un cuerpo material y es algo vivo, como nos lo dice Stein. Con ello, intenta formular que en el ejercicio de captar un ser de este tipo, es decir, sentiente, animado, tiene lugar un contacto íntimo, ya que nunca se capta solo desde fuera, sino se mira dentro de él. La pensadora retoma el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y con ello comprende que en la especie del hombre todo se implica. El cuerpo como cosa material es fundamento de la vida orgánica, más base de la vida animal junto a la espiritual. No obstante, para Stein, los individuos en los que se realiza la especie se estructuran en diversos niveles o estratos, alejándose de advertir allí un mero compuesto. Por esta razón, el individuo humano no se debe concebir como ejemplar de una especie humana universal, sino este ha de ser determinado por su forma sustancial propia y peculiar, el cual debe considerar como especificación la idea del género. A la hora de definir la especie ser humano, afirma:
Su carne es un cuerpo material, pero no solo eso, sino a la vez un organismo que está formado y es operante desde el interior. Y de nuevo el ser humano no es solamente organismo, sino un ser viviente animado que de un modo particular, perceptivamente, está abierto a sí mismo y al entorno. Y finalmente es un ser espiritual que se encuentra abierto cognitivamente a sí mismo y a los otros y que puede libremente configurar a sí mismo y a los otros. De esta manera, la autora sostiene, comillas, mi cuerpo está incluido en la unidad de mi persona, cierre comillas. Esto quiere decir que los actos en que se desarrolla la vida anímica se reflejan en el cuerpo, es decir, en aquello que se expresa pudiendo ser pasajero o hacerse habitual, por ejemplo, las arrugas en la frente. Esta indagación permite concebir al alma como forma del cuerpo. Sin embargo, el cuerpo es algo también sin el alma, el cuerpo, por ejemplo, material o descompuesto, pero es este cuerpo solo gracias a esta alma y en unidad con ella, que en el fondo es el principio que alude a Tomás de Aquino y Tomás a su vez desde Aristóteles. De esto concluye que el cuerpo humano sin el alma no es una sustancia, mientras el hombre como un todo en sí es una sola sustancia. El alma personal espiritual determina la configuración del cuerpo. Ella aclara que esto opera en buena medida, pero ojo, no exclusivamente, es decir, clarifica los límites de esta unidad. Para Stein, gran parte de los denominados sucesos orgánicos y animales devienen de modo inconsciente e involuntario. Ahora bien, la persona tiene la posibilidad de iluminar esos sucesos con la luz de la conciencia y dirigirlos con la voluntad. Incluso se da la posibilidad de pensar un organismo plenamente penetrado y dominado por el alma espiritual. Según la filósofa, no es posible indicar que el alma tenga sus raíces en el cuerpo, sino el alma obtiene de allí la fuerza para vivir organizando las sustancias materiales que la integran, y una vez alcanzado un cierto estadio de organización, le es posible el despliegue de la espiritualidad personal. Segundo punto, pensar la mujer. Según Stein, pensar la mujer es una cuestión vivamente debatida. Por tanto, se hace necesario entrar en su problemática desde el punto de vista de su situación actual. Diferentes escenarios permiten la pregunta por esta peculiaridad esencial de la mujer, es decir, reflexionar si existe una especie universal de mujer que comprenda una mayor diversidad de tipos e individuos que a su vez difícilmente pueda hacer referencia a una situación común a ellas. Para el pensamiento steiniano es disímil la situación según la generación, el estado, el concepto del mundo, sin dejar de prescindir de la inabarcable pluralidad de los caracteres individuales, cuyas diferencias no pueden ser ignoradas en el tratamiento del tema. En fin, no se ha estimado suficientemente la esencia de la mujer, es lo que nos dice Stein, ni se ha procurado dar una mirada sobre estas acciones femeninas reales y concretas. Debido a esta inexactitud, reconoce, hay hoy un gran número de hombres y de mujeres que se esfuerzan seriamente por conocer a fondo la peculiaridad y valor propio de la mujer con los medios de la filosofía y la teología, de la fisiología y la psicología, de la sociología y de la historia de la cultura. A partir de esta consideración, profundiza desde dos vertientes, aportando significativamente al debate del género hoy. Por una parte, considera las diferencias de los sexos como algo históricamente condicionado por las relaciones externas, lo que podría ser superado por relaciones nuevas y ver lo esencial en la naturaleza humana general, es decir, común a ambos sexos. La otra parte tendría la convicción de una diferenciación según la esencia de la naturaleza humana. Esta, ella dice, la naturaleza de la mujer, entonces, es el material humano dado en la experiencia misma, el cual no es algo unitario, sino diferenciado según los tipos e individuos.
Por esta razón, según Stein, se ha de investigar si en estos tipos actualmente existentes y los que se suceden en el tiempo, está contenido un núcleo unitario e inalterable al que se pudiera considerar como la especie mujer. Es decir, desde el tipo, ella quiere indicar y considerar esto mayor que sería la especie mujer. En palabras de Stein, ninguna mujer es igual a otra. Y no se trata solo de diferencias meramente externas, sino también internas. Stein pondera tantos seres humanos, tantos individuos, pues se habla de seres con características propias. No obstante, los individuos aparecen como representantes de un tipo. En cuanto al conocerlos en un trato más prolongado, pueden agruparse en torno a aquello que se encuentran unidos interiormente según sus rasgos comunes, y por otra parte pueden ser separados de los demás mediante rasgos distintos. Ahora bien, en un individuo pueden darse varios tipos, como por ejemplo tipos de edad o tipos de clase. Al hacer referencia a la especie mujer, Edith declara, bajo especie hay que entender aquí algo fijo que no cambia. Para ello, también emplea la expresión forma. Se trata de una forma interior, entonces que determina la estructura de una cosa. Y en este sentido, un individuo puede pasar de un tipo a otro. Ejemplo, en el proceso de evolución, el niño pasa a joven. De este modo, este paso le es prescrito por una forma interior o especie dentro del cual el tipo es el que puede variar. Según la pensadora, la pregunta por la especie mujer es la pregunta básica de todas las preguntas. Si existe esta especie, significa que no podrá ser cambiada por ninguna alteración de las condiciones de vida, es decir, ni por las relaciones económicas, comerciales e incluso por la propia actividad. Ahora bien, si no existiese tal especie, entonces habría que ver a hombre y mujer solo como tipos. Y entonces sería posible en ciertas condiciones el paso de un tipo al otro. Situación posible para la filósofa en las formas de androginismo y de transición. Asimismo, en vista a resolver la pregunta básica de las cuestiones de la mujer, habrá que tener claridad sobre la relación de género, especie, tipo e individuo, es decir, sobre los problemas fundamentales de la ontología formal. Número 3. Diversos tipos para la exploración y exposición del alma femenina. Edith Stein es consciente que el contexto instala nuevas formas de vida para la mujer, es decir, tareas que habían resultado obvias para ella, la ha lanzado a varias situaciones extrañas, la ha puesto de repente ante problemas prácticos e insospechados. Debido a este escenario epocal, la filósofa instinta pensar sobre algo que no es estático, sino que se está haciendo. Vale decir, considerar explicable en un proceso, pues como afirma, lo que somos y llegamos a ser no está cerrado en sí. Y esto fundamentalmente porque Stein lo que está mirando, lo que está observando en su época, es este cambio que ha sucedido en la mujer que sale de la casa y se va integrando de a poco en la vida pública, sobre todo la mujer que, recordemos, la época en la cual se sitúa Edith Stein, que es sobre todo fuertemente desde en la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la situación económica hace emerger a la mujer salir de la casa hacia la fábrica, precisamente para buscar mejores condiciones económicas para su propia familia. Por lo tanto, ella está mirando que hay muchísimas situaciones que en este salir fuera de la mujer, bueno, estas otras carreras, ¿ah? Y estas otras profesiones a las cuales ella se dedica, si en el fondo cierran esta posibilidad de lo que se considera esto que es inalterable en la mujer, esa especie femenina, ¿ah? Porque la mujer entra a la fábrica, accede a carreras o a lugares que antes solo eran dados para el varón. En esta indagación,
Stein interpela, ¿puede hablarse entonces del alma de las mujeres? Ya que la ciencia, cuando se refiere al alma, lo hace también del alma del ser humano, traza rasgos generales, tipos universales, y de modo contrario surge la pregunta por lo individual. ¿Existe entonces un tipo de mujer? Es decir, reducir a cierta unidad la enorme variedad de mujeres. Y para esta pesquisa, la autora plasma el perfil de una serie de tipos, los más diferenciados entre sí, en vistas a encontrar allí una especie universal. Para ello, se sustenta en la representación poética de 3 textos literarios con el objetivo de explorar el alma femenina. Su trabajo consiste en dar cuenta de estos tipos, asignándoles un valor simbólico. Aquí el epítome de estos relatos. Tenemos al primero de ellos, que es el de Ingunn, la hija de Steinfen, de la novela Olaf Audunsun, de la escritora noruega Sigrid Anset. Según Stein, en esta novela, que nos traslada a un tiempo remoto, en un ambiente cultural incluso extraño, Ingunn crece en una granja nórdica, sin vigilancia y formación. Siendo niña, se promete con Olaf, quien vive con ella casi como un hermano adoptivo. Junto a él, no posee ninguna actividad regulada ni disciplinada. Siendo niños, no cuentan con apoyo, pero se ayudan entre sí. A los 15 años, se despierta la pasión y la vida de Ingunn se torna en un deseo insaciable. Ella y Olaf se consideran unidos según la ley eclesial, pero la familia se opone al matrimonio y son separados. El joven va al campo de batalla y la muchacha busca compensar la felicidad perdida. Aunque todo su deseo se mueve en torno a Olaf, cae presa de un seductor. Más tarde, Olaf retorna de la guerra, escucha esta confesión de la propia culpa de Ingunn y que no puede sentir al hijo de ella como si fuera suyo. La felicidad soñada entonces no llega. Ingunn queda afectada y trae al mundo hijos muertos, uno tras otro. Sin embargo, tolera el sentimiento de ser la desgracia de su marido, en cuanto más se aferra a él y en cuanto le pide pruebas de su amor. Olaf cede como siempre ha cedido. Ella languidece con esa vida y acaba con la energía de él. A la vez sin queja, soporta su enfermedad a lo largo de años, aceptándola silenciosamente como expiación. Solo antes del final le asalta al hombre una idea, la de que esta alma ha vivido algo distinto a la dependencia letargada animal, que existía en ella una chispa divina a la que solo faltaba el alimento y el conocimiento de un mundo más excelso que no se había mostrado con claridad. En consecuencia, no pudo configurar su existencia y la vida de ambos queda entonces arruinada. La segunda obra más conocida, Casa de Muñecas, del dramaturgo y poeta noruego Ibsen. El drama se llama Una casa de muñecas. Se trata de Nora, una muchacha que ha crecido en un ambiente cultural moderno. Su intelecto está despierto, aunque no sistemáticamente formado. Ella fue la muñeca predilecta de su papá y es ahora la muñeca predilecta de su marido y sus hijos son sus muñecos. Es la niña mimada que deberá tomar algunas decisiones para las cuales no se encuentra preparada. Su marido se encuentra enfermo y le faltan los medios económicos para emprender el viaje que ha de proporcionarle la salvación. No puede pedirle a su padre porque también él se encuentra enfermo. Por ello, firma una letra de cambio con el nombre de él, de su esposo. No siente remordimiento, pues está orgullosa de esta acción a la que su marido debe la salud. Como el abogado no aprobaría tal acto, entonces lo oculta. Sin embargo, cuando el acreedor, forzado por la extrema necesidad, amenaza con descubrirlo, no es el miedo al castigo de su marido lo que le lleva a la decisión desesperada de huir de la vida. Ella teme y a la vez espera que suceda algo completamente distinto, que ahora ocurra lo maravilloso.
Es decir, que el marido en su gran amor haga recaer sobre sí la culpa. Pero sucede algo completamente distinto. Robert Helmer solo tiene para su mujer un juicio moral condenatorio. Ella ya no es digna de educar a sus hijos. En esta decisión, Nora se conoce finalmente a sí misma y le conoce a él. Se da cuenta del vacío de su vida en común que no merece el nombre de matrimonio. Una vez pasado el peligro del escándalo social, él quiere perdonarlo todo y regresar a la situación de antes. Sin embargo, Nora no puede volver atrás. Ahora sabe que debe llegar a ser un ser humano antes de intentar de nuevo ser esposa y madre. Es evidente que también Helmer ha de ser primero un ser humano antes que una figura social para que la vida en común llegue a devenir en lo que se espera de un matrimonio. Tercera obra, el relato de Ifigenia del novelista y dramaturgo Goethe. En la primera juventud, un hado extraño saca a Ifigenia del círculo de sus padres y hermanos y la lleva a un extraño pueblo de bárbaros. Favorablemente intervienen los dioses, la liberan y la trasladan al servicio sagrado en un templo. Allí será una sacerdotisa misteriosa, siendo honrada como una santa, pero su corazón no se acostumbra a ello. Anhela el retorno a la patria y a los suyos. Para no entorpecer el regreso, rechaza la petición del rey, siendo castigada y según la usanza de aquel país debe entonces ofrecer a los dioses a dos extranjeros que habían sido encontrados en la orilla. Son griegos, pero uno de ellos es su hermano. El anhelo de volver a ver a uno de los suyos se hace realidad, pero él está manchado con el asesinato de su madre, atormentado hasta la locura por el remordimiento y ahora condenado a muerte por la mano de su propia hermana. Una antigua maldición de su casa, de la que ella parecía libre, también la amenaza. Puesta ante la elección de salvar mediante la mentira y el engaño a su hermano, a su amigo y a sí misma, o perderlo todo, cree en un primer momento que ella debe elegir el mal menor. Pero su alma pura no soporta la mentira y la infidelidad. Antes, al contrario, se resiste a ello, lo mismo que una naturaleza sana contra un tumor maligno. Confiando en la veracidad de los dioses y en la nobleza del rey, Ifigenia revela el plan de huida y obtiene de él como regalo la vida entonces de los amenazados y de su propio regreso a la patria. Su hermano queda sanado por su plegaria y ella se traslada a la antigua casa real llevando paz y reconciliación con los dioses. Podemos observar entonces que las figuras de esta trilogía, nos dice Stein, se encuentran situadas dentro de la poesía, que pertenecen a una época cultural y dependen de la personalidad de sus creadores. A pesar de que provienen de diferentes ambientes, se puede resaltar algo común respecto a los tipos elegidos. Por eso Stein pregunta, ¿hay algo de común entre la criatura primitiva, cuya alma no ha sido formada por ninguna mano educadora, o entre la muñeca de salón, cuya evolución fue reprimida artificialmente en una sociedad supercivilizada, y entre la santa que ha crecido en el recinto sagrado? La filósofa extrae de estas tres mujeres un rasgo esencial: un deseo de dar amor y de recibir amor, y en ello un anhelo de ser elevadas desde la estrechez de su presente existencia real hasta un ser y obrar superior. A partir de este material, la filósofa entra en un análisis bien detallado, precisando las siguientes ideas. Primero, la vida de Ingunn es vivir al lado de Olaf y tener muchos hijos. Finalmente obtiene la unión como esposa y con ello adviene la proximidad corporal y la ternura. A esto se aferra y asegura con todas sus energías. No obstante, la felicidad soñada no llega. Entonces se da cuenta que no podrá encontrarla y definitivamente permanece en lo que ella tiene. Segundo, Nora ha vivido su existencia como muñeca
de la cual ni siquiera es consciente. Edith precisa, tan solo espera lo maravilloso, que no es otra cosa que el cese de la condición de muñeca, el surgimiento del gran amor y con ello del verdadero sentido de vida con su marido y consigo misma. Como esto no es posible, al menos posee la fuerza para intentar abrirse camino por y hacia sí misma, hacia su verdadero ser. Tercero y final, Ifigenia ya ha alcanzado el verdadero ser, el sumo grado de humanidad. Su anhelo consiste en lograr que el ser que ha llegado a su madurez se transforme en el amor liberador conforme a su vocación. Según Stein, se trata de tipos de mujer que tienen una base común: llegar a ser aquello que ella debe ser, desplegar y madurar del mejor modo posible el ideal humano que duerme en ella en la forma particular que precisamente se ha asignado a hacer, que alcance un desarrollo lo más perfecto posible y a la vez incentivar y promover en los otros la maduración en orden a su plenitud. Todo eso constituye la necesidad femenina más profunda. En esto consiste la eterna misión de la mujer. Para Stein se trata de una necesidad específicamente femenina y no simplemente humana. Especialmente, dirá, la mujer la trae consigo al mundo en cuanto a disposiciones germinales que han de desarrollarse mediante la acción. Por eso, la mujer solo puede acercarse al pleno desarrollo posible de su personalidad como desea si emplea sus energías en ello. Cuarto punto, la vocación de la mujer. Para la filósofa, aquí hay dos términos, beruf y berufen, que son vocablos concordantes. Con el primero se quiere mostrar la vocación profesional y con el segundo se manifiesta aquello para lo cual el ser humano debiera estar vocacionalmente llamado. Entonces, ¿qué significa ser llamado? Para Stein ha de manifestarse una llamada de alguien a alguien para algo y de un modo perceptible. Esto en directa relación a un talento o formación de la persona y de este modo se es llamado para aquello a lo que ha sido convocado. Así, en la naturaleza del ser humano se encuentra pretrazada su vocación, es decir, la actividad y la creatividad para la cual está configurado. Según Stein, es Dios mismo el que llama a todo ser humano y explora la pregunta de fondo: ¿para qué han sido llamados hombre y mujer? Según Stein, la mujer vive más desde el Gemüt, potencia que constituye su hábitat natural. Por eso Stein habla del alma de la mujer, y la distinción con el varón no puede ser solo corporal, sino también afecta al espíritu. En este sentido, se puede decir que la parte corporal forma lo anímico y en el siguiente paso conforma lo espiritual. En lo anímico se encuentra la disposición a concebir, la que se transforma esencialmente en empatía, en capacidad de acompañar al varón hasta en el campo artístico y científico. Por ende, la maternidad se transforma en empatía con lo débil o con lo atractivo. Posee la capacidad de involucrarse en forma múltiple a la ayuda en el desarrollo de la vida ajena, a la conservación del humano, especialmente en el amenazado ámbito tecnológico. En la capacidad de tal corazón, es decir, del Gemüt, reside la fuerza femenina básica para motivarse por todo lo humano, especialmente lo bello como también lo verdadero, es decir, en todo. De este modo, le es absolutamente natural penetrar empática y reflexivamente en ámbitos que a ella de suyo le quedan lejos. Como imagen del alma femenina, la filósofa ha propuesto el instinto de madre. No obstante, esta no se encuentra ligada solo a una maternidad biológica. Esta indiferencia entre la actitud fundamental del alma de la mujer y la del varón. Tal distinción se debe al hecho de que la mujer vive mucho más que el varón en el Gemüt. No obstante, las potencias de alma, razón, Gemüt y voluntad son comunes a ambos, mas no existe igualdad en el modo como se distribuyen y desarrollan estas potencias en cada uno. Para Stein, la emotividad es el centro del alma femenina,
afectividad, ánimos. Por esta razón, la formación de lo emotivo deberá colocarse en el centro de la formación de las mujeres, la que sin embargo requiere claridad del entendimiento. Solo quien es conmovido por la vida pondrá en movimiento su emotividad y quien desee despertarla deberá colocarla en contacto con algo que le impacte. En consecuencia, se pueden encontrar diversas profesiones de mujeres, las cuales son ejercidas de forma sobresaliente. Esto no quiere decir que se trate de actividades específicamente femeninas, pues para la filósofa no toda mujer es una personificación pura de la esencia femenina. De hecho, dice, no existe para Edith Stein ninguna limitación fundamental de la mujer a la familia o a determinadas profesiones femeninas, pues la mujer genuina se encuentra cerca de las personas para no proceder abstracta y formalmente, sino para ponerse en las circunstancias vitales concretas. En esto despunta la vocación natural de la mujer con múltiples vías abiertas para su realización. Stein ha afirmado, ninguna mujer es solo mujer, ya que se tienen grandes elementos en común con el hombre. Por tal razón, en la educación, el talento natural indicará lo que cada uno debe elegir y entonces podrá configurarlo a su manera. Finalmente, a modo de conclusión, 4 ideas. El punto de partida ha sido, o el punto nodal fenomenológico, el cual le ha permitido a Stein recibir noticia qué tipo de seres somos y cómo es nuestra constitución psicofísica. De ahí, la persona humana en Edith Stein se comprende desde una antropología unitaria, es cuerpo y alma, distinción de cuerpo más alma. No obstante, se abre al espíritu desde la vertiente hebrea. Segundo, pensar la mujer. Ella piensa, ninguna mujer es igual a otra. Por otra parte, hay algo que permanece y no cambia, que permite hablar de lo específicamente femenino. Tercero, exploración y exposición del alma femenina. De los tipos, ella llega a observar una esencia femenina, el Gemit, en la vertiente mística definido como el fondo del alma. Estamos entonces ante una instancia sin separación y división del ámbito intelectual, volitivo y afectivo. Finalmente, la vocación de la mujer ha sido pretrazada ya desde el origen, confluye en naturaleza, cultura y gracia. Muchísimas gracias por su escucha.